Buenas tardes. Eh, Quisiera agradecerles a todos su asistencia a este ciclo de las razones de Europa. De hecho, hoy comenzamos de nuevo a retransmitir en streaming las conferencias del ciclo Las razones de Europa dentro de la Escuela Europea de Pensamiento y Vives. Como saben muchos de ustedes que nos van siguiendo, desde el año pasado, con el comienzo ya de la pandemia, tuvimos que pasar a un formato híbrido, tuvimos que elegir entre diferentes posibilidades y las conferencias que estábamos organizando, además de disminuir en número, pues se hicieron de forma asíncrona por grabaciones de los ponentes. Y este año, pues bueno, tenemos la posibilidad de pasar a tener en streaming las conferencias, y vamos a ir más o menos programando una al mes dentro del ciclo Las razones de Europa. Y espero que, en fin, que de nuevo pues todos ustedes que de forma más o menos asidua nos siguen, pues lo tengan en cuenta. Intentaremos también a través de las redes mantenerles informados. Y hoy, para justamente hablarnos de Europa, tenemos con nosotros al profesor José Luis García Delgado, que ya es un viejo conocido nuestro. Y cuando digo viejo conocido nuestro, me estoy refiriendo al propio ciclo de las razones de Europa. Él ya nos visitó hace un par de años en el aula magna de nuestra universidad para impartir una charla, y justamente fue el mes de marzo del 2019, donde se cumplen 2 años exactamente. Y él es un seguidor de los temas europeos, de la economía española y de la economía europea, y seguro que hoy tiene muchas cosas nuevas para decirnos y para hacernos reflexionar a todos. Como muchos de ustedes saben, el profesor García Delgado pues es un profesor universitario con una larga carrera. Él es catedrático actualmente de Economía Aplicada en la Universidad Nebrija, pero ha sido también catedrático durante muchos años en la Universidad Complutense y también en la Universidad de Oviedo, donde impartió docencia y ocupó cargos de alta responsabilidad académica. Ha sido vicerrector, decano, director de departamento, y durante un periodo de 10 años, además, pues fue también rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Eh, Al margen de toda su experiencia docente, es un profesor con un gran bagaje investigador. Él es académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, doctor honoris causa por numerosas universidades, tanto españolas como extranjeras, y todo ello pues ha llevado a que se haya concedido el Premio Nacional de Investigación, el Pascual Madoz, que yo creo que sin duda es el premio más prestigioso en investigación económica en nuestro país, y también otro gran premio, que es el Premio de Economía Rey Juan Carlos, instituido por la Fundación Celma Prieto a través del Banco de España. Y toda esta carrera investigadora se ha plasmado en un número elevadísimo de artículos y también en un trabajo muy importante e intenso como editor de libros sobre temas de modernización económica, tanto española como europea. Y entre ellos, pues supongo que destaca por su volumen y por su importancia, los trabajos que hizo para la Fundación Telefónica sobre el papel, el valor económico que tiene la lengua española como lengua global, que solamente hasta ahora son 14 volúmenes que fue publicando entre 2007 y 2016. Pero además de esta labor estrictamente de docencia y de investigación universitaria, el profesor García Delgado tiene también una vertiente muy extensa como divulgador y en transferencia de conocimiento. Él es titular de la cátedra de la Fundación La Caixa sobre economía y sociedad, y a mí me parece que un tema también, un aspecto muy importante, y yo creo que una importancia creciente, es la labor que ha tenido como impulsor y presidente del Círculo Cívico de Opinión desde 2011, que me gustaría que ustedes tomasen nota de ello y lo busquen por internet, porque el Círculo Cívico de Opinión va publicando toda una serie de documentos, que ellos llaman las exposiciones, o diferentes tipos de documentos, sobre los temas más candentes y la problemática de la economía española y de la sociedad, desde el punto de vista social y político también de España.
y yo creo que merece la pena ser seguidos, leerlos y reflexionar sobre ellos. Y hoy justamente sobre uno de estos temas en los que se ha escrito en el Círculo Cívico recientemente, pues es sobre lo que nos va a hablar el profesor García Delgado. Él, yo creo que está claro que es un intelectual comprometido con su país y con Europa, y que está preocupado por los dos retos que tenemos en los próximos años, que desde el punto de vista tanto nacional como europeo, que es hacer frente a los efectos del Brexit, de un proceso de desintegración, pero también a la pandemia que actualmente estamos padeciendo, el COVID-19, que ha generado, y esperamos que también que aún genere mayores divergencias económicas, tanto entre países como entre regiones en Europa. Y ello se debe a que ha sido un shock que verdaderamente es de naturaleza, es un shock común, pero que tiene efectos de carácter asimétrico sobre los diferentes, efectos desiguales sobre los diferentes países en función de la capacidad de gestión que ha tenido cada país para tomar medidas de control sobre la pandemia, tanto en duración como en intensidad de las mismas. También ha dependido de la propia dependencia o especialización sectorial de cada país. Hay países como el nuestro, especializados en turismo, que evidentemente son mucho más sensibles al distanciamiento social que otros, a medidas de distanciamiento social que otros países o que otras regiones europeas, a la propia estructura empresarial, como es el caso de la española, que pequeña y mediana empresa, muchas veces por microempresas, que tienen importantes limitaciones a la hora de obtener recursos, por el tipo, la capacidad exportadora de cada país, por la propia digitalización, el grado de digitalización de cada economía. Todo ello está llevando a que tengamos divergencias importantes entre los distintos países europeos. Y también hay problemas al margen de la economía, como es la propia estabilidad política, que supongo que afecta, tiene consecuencias económicas importantes, y desde luego también el espacio fiscal, es decir, la capacidad que tenga cada país para llevar a cabo políticas de carácter contracíclico, que es muy distinto. Ahora lo estamos viendo, ¿no? La capacidad que tienen países como Alemania o la que podemos tener nosotros, pues bueno, miramos con envidia lo que han podido hacer otros países durante estos meses y lo que hemos podido hacer nosotros hasta ahora. Y claro, para reforzar o para intentar paliar estos problemas, la Unión Europea parece que ha actuado con una cierta celeridad, o por lo menos con mayor flexibilidad y celeridad que en el caso de la gran recesión de 2008. Y tenemos frente a nosotros a un programa de gasto y de recuperación de las economías europeas, que es el EU Next Generation, que va a suponer unos 750.000 millones de euros, que van a estar concentrados sobre todo en 2-3 años, ¿no? Los 2 o 3 primeros años del programa, aunque el programa tenga una duración de 5 años, y también que parece que la Unión pues, ha aprobado el marco financiero, está a punto de acabar de aprobar, ¿no?, los últimos detalles del marco financiero plurianual, y esto suma también cerca de 400.000 millones más en temas en el apartado de cohesión. Y claro, esto en total tenemos para estos años pues cerca de 1 billón de euros, ¿no?, en fondos de cohesión, más o menos entendido de forma extensa. Entonces, de estas cantidades de dinero solamente para Euro Next Generation o Unión EU Next Generation, pues serán unos 140.000 millones, de los cuales la mitad se supone que van a ser más o menos, ¿no? Más o menos la mitad van a ser subvenciones, y esto supone un reto muy importante para nuestro país, y yo quisiera ir dejándolo aquí, ¿no? Pero verdaderamente yo creo que es un tema de reflexión que yo creo que preocupa mucho a nuestro ponente, y seguro que de esto y de más cosas nos va a hablar, porque claro, nos llega una cantidad ingente de dinero, se supone, ¿no?, en los próximos meses, y claro, pues hay también dudas, supone un reto muy importante para nuestro país, y hay dudas sobre la capacidad que tengamos de absorción de estos fondos estructurales. Porque si pensamos que en los últimos 5 años hemos podido solamente absorber alrededor del 50-60% de los fondos estructurales anteriores, que eran unos 60.000 millones, no llega para 7 años, y ahora esperamos recibir al menos 70.000 millones concentrados en 3 años, pues bueno,
verdaderamente es un reto, ¿no? Y verdaderamente yo creo que tenemos ante nosotros una cuestión de Estado, me parece a mí, como intentando parafrasear al profesor García Delgado, al cual con esto le cedo la palabra y solamente digo que vamos ahora a escucharle y esperaremos al final de su intervención para hacer un turno de preguntas, sobre todo las dudas o cuestiones que quieran presentar. También tienen a su disposición el chat y yo iré también tomando nota e intentaré canalizar estas preguntas hacia el final de la exposición. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, José Luis. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, profesor Tamarit, querido Cecilio, profesores, alumnos, amigos, señoras y señores. Muy buenas tardes de nuevo. Estoy muy agradecido por esta nueva invitación. Efectivamente, lo recordaba ahora Cecilio Tamarit, es la segunda vez que participo en estos ciclos de conferencias por él dirigidos dentro del Centro de Excelencia Jean Monnet de la Universidad de Valencia, una Universidad de Valencia a la que quiero y admiro, porque en ella tengo magníficos compañeros, profesores, profesoras que trabajan en docencia, en investigación con un nivel excelente, ¿no? Así que cualquier participación por mi parte, para mi disponibilidad, quiero decir siempre quiero que sea total para poder corresponder, digamos, primero al estupendo nivel de trabajo de estos compañeros de la Universidad de Valencia y también, desde luego, a su amistad, con que me han dado tantas pruebas y me siguen dando tantas pruebas. Yo le había dicho a Cecilio Tamarit que fuera sobrio en la presentación, no me ha hecho caso, pero realmente ha hecho una presentación de temas, ha hecho no tanto a mi persona, que también ha sido muy exagerado y profuso, pero desde luego con relación a los temas posibles para hablar en una conferencia que tiene el título de la que yo he propuesto, 2000 Europa, 2020, 2021, años cruciales. Realmente él ha hecho ya, digamos, mucho más que un anticipo de posibles, de aspectos que se pueden ir tocando, que debo de ir tocando a lo largo de mi exposición. No sé si todos, pero algunos de ellos, desde luego, centrales, sí que he de abordar, ¿no? Como tenemos el tiempo muy limitado y quiero cumplirlo para corresponder a la cortesía de todos ustedes, déjenme empezar rápidamente. A modo de preámbulo, quiero llamarles la atención acerca de que yo creo que estamos viviendo uno de esos periodos que, conforme van sucediéndose las cosas día a día, uno tiene la impresión de que están haciendo historia, ¿no? De que estamos viviendo un periodo que va a marcar y del que se va a tener que conservar larga memoria a lo largo de muchos años. Son pasajes históricos un poco como concentrados, ¿no? Donde con gran intensidad, ¿no? De acontecimientos de mucho relieve, con muchos de acontecimientos que tienen un poco vocación de dejar huella, de dejar marca, ¿no? Tal vez lo que quiero decir se entiende mejor si ponemos un ejemplo, el ejemplo más cercano que tenemos de uno de esos periodos de gran intensidad histórica, cercano desde luego para quienes tenemos ya muchos años, es el que se vive en apenas 2 años, 3 años, no llega a 3 años, entre 1989 y el comienzo de 1992. 1989 va a terminar el mes de noviembre, el 6 de noviembre, el 9 de noviembre, con la caída del muro de Berlín, y a partir de ahí se van a precipitar toda otra serie de acontecimientos que efectivamente cada uno de ellos tiene mucho relieve, en su conjunto realmente pues marcan eso, un pasaje histórico de una hondura y de una intensidad extraordinaria. Caída del muro, al cabo de 11 meses reunificación alemana, con lo que ello va a significar para la historia de Europa, de la integración de Europa y para la historia de toda Europa.
Inmediatamente después, 14 meses después, disolución de la Unión de República Socialista Soviética, de la URSS. No estaba previsto, nadie se lo había podido imaginar, tan solo unos pocos, ya no meses, ya no años, quizá incluso meses antes, y todo este periodo intenso de una gran intensidad histórica va a culminar en febrero del año 92. Esto ha empezado en noviembre del 89 y el final que pongo es febrero del 92, apenas por tanto ni siquiera 3 años, con la firma en Maastricht del Tratado de la Unión Europea, que sustituye por los entonces 12 países que formaban parte de las comunidades económicas europeas. Por tanto, 89-92, efectivamente, un periodo de una intensidad histórica extraordinaria que supone una honda transformación del sistema internacional y un cambio profundo también en el curso de la integración europea. Bueno, pues algo semejante, lo que les quiero llamar la atención inicialmente como preámbulo, y voy rápido, es que de alguna forma desde el año 16 hasta ahora, por lo menos hasta ahora, ya veremos el curso de los próximos meses, pero hasta ahora desde luego estamos viviendo otro periodo en donde se suceden una serie de acontecimios, de hechos de mucho relieve y que tienen una gran influencia sobre las relaciones internacionales, sobre el sistema internacional y desde luego para el curso de la propia integración, el curso del propio proyecto europeo, de Unión Europea. Desde el 16, digo, sí, porque recordamos cómo nada más empezar aquel verano del 16 y contra todo pronóstico, por lo menos hasta una o dos semanas antes, incluso hasta 1 o 2 días antes, contra todo pronóstico, el voto de los británicos es favorable, unos pocos votos, es verdad, solo una distancia de muy pocos votos, es favorable a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, después de más de 40 años de pertenecer al club, ¿no? Con todo lo que ello supone de shock, de golpetazo, ¿no? De conmoción, porque, entre otras cosas, derribaba algo que suponíamos que era eterno, que era la irreversibilidad del proceso integrador, de integración. Se tardaba más o menos en entrar, se negociaba durante más o menos años, pero una vez dentro el tema era para siempre. Y ahí empieza ahí empiezan una serie de acontecimientos. Además, aquello llega en un momento que para la Unión Europea todavía no se han recuperado en el conjunto de la Unión Europea los niveles de la precrisis, de la crisis financiera y de la deuda soberana que comenzó en el 2008, está todavía vivísima la crisis de los refugiados del año inmediatamente anterior, de 2015, por tanto la conmoción del Brexit a partir de ese momento es extraordinaria. No ha terminado el año 2016, alcanza la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump y a partir de ese momento tomará posesión en enero del 17, pero a partir de ese momento otro supuesto que dábamos como definitivo, que era la permanencia, la vigencia, la intensidad de la relación de la relación transatlántica, de la Alianza Atlántica, pues empieza también empieza a deteriorarse y de alguna forma a invertirse, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ese es el final del 2016, 2017. El 2017 llegará en marzo la solicitud formal de separación del Reino Unido de la Unión Europea. Hasta cierto punto, la segunda mitad del 16 todavía había apuestas. Bueno, el referéndum ha resultado así, pero dada la poca diferencia que ha habido de votos, posiblemente se repiense un poco esa decisión y no se lleve y no se consume en definitiva o no se den los pasos sucesivos, ¿no? No, los pasos sucesivos se dieron. Theresa May presentará la solicitud formal ante las autoridades europeas, ante el Consejo Europeo en marzo del 17, y a partir de ahí lo
se abre una tanda de, una serie de negociaciones prolijas, intensas, dificultosas negociaciones que terminarán precisamente en el penúltimo día del año que ha terminado todavía hace poco, a finales del 2020, ¿no? Con el tratado el acuerdo de comercio y cooperación entre el Reino Unido y entre la Unión Europea y el Reino Unido. Pero mientras tanto el 19 el 20 nos iba a deparar sorpresas de la magnitud de la pandemia, ¿no? La cronología también, que hoy la conocemos bien, pero conviene recordar por lo menos algún dato. El 19 termina, el 31 de diciembre del 19 terminará con la advertencia por parte de las autoridades chinas de la existencia de una neumonía de origen desconocido que todavía no ha causado víctimas mortales, ¿no? Pero los hechos a partir de ahí se van a suceder trepidantemente, a una velocidad trepidante. No ha terminado enero cuando se han confinado primero a los 11 millones de la ciudad de Wuhan y antes de que termine enero a los 50 millones de la provincia de Hubei, a la que pertenece Wuhan, y el mes de febrero, inmediatamente después, ahora se está cumpliendo precisamente un año, ha llegado a Europa vía Italia, la localidad de Codogno, 15.000 habitantes, y después toda la provincia a la que pertenece Codogno, ahí en el Valle del Po, en la Lombardía, en la Italia más rica, 50.000 habitantes. Doy las cifras porque, déjenme entre paréntesis, doy las cifras porque es significativo la comparación, ¿no? En China, 11 millones primero y 50 millones después, a escala europea es 15.000 millones primero de Codogno y después de la provincia de Lodi 50.000 millones. Esa es la diferencia un poco, digamos, es una escala, diferencias de escala que pone de manera que tienen, digamos, que me parece que tienen no solo simbolismo, sino cierta significación. Y bueno, ya ha empezado el 20 con la llegada, digamos, de la pandemia a Europa, insisto, vía Italia, inmediatamente después, segundo, tercer trimestre, el desplome económico, un desplome tan inesperado como profundo, como hondo, ¿no? Y en medio las negociaciones con el Reino Unido, la Unión Europea con el Reino Unido, insisto, dificultosas relaciones que en algún momento se pensó que no llegarían a buen término, y el 2020 va a terminar con ese 30 de diciembre firmándose el acuerdo de separación. Esto sirva como preámbulo. Lo he dicho muy deprisa, pero sí me gustaría subrayar retener algo que he dicho muy deprisa. El Brexit llega cuando la crisis de refugiados, que fue una crisis importante desde el punto de vista de cohesión dentro de la Unión Europea y de relación entre los miembros de la Unión Europea, cuando la crisis de refugiados está todavía en carne viva, ¿no? Y en parte la crisis de refugiados va a inclinar posiblemente una parte de los votos contra la Unión Europea, a favor de la separación del Reino Unido de la Unión Europea. Lo mismo, después la pandemia y el desplome económico va a llegar cuando apenas la economía europea ha empezado a tomar un poco de nuevo aliento, porque hasta el año 17 prácticamente no se han recuperado los niveles de PIB de la mayor parte de los países europeos, entre otros España, anteriores a la crisis financiera y de la deuda soberana de entre el año 2008 y 2012-2013. En definitiva, hemos llegado al 21 después de aquel 16, después de aquel verano del 16, suscribiendo todos aquellas palabras de la canciller Merkel al final en el discurso de fin de año para los alemanes, ¿no? Nunca hemos esperado tanto
un año nuevo, ¿no? Y efectivamente el año 2020 ha sido un año especialmente difícil, pero que digamos que prolonga un periodo especialmente eso de intensidad y de concentración de hechos de gran relieve que empezaron en el verano del 16. Eso es lo que este es el, digamos, he hecho este preámbulo un poquito largo porque me parece que es el marco, el escenario en el que debemos de inscribir ahora aquellos hechos o aquellos pasajes que a mí me parece que son más relevantes. Bueno, de hecho, Brexit, pandemia y un tercero al que me voy a referir, ¿no? Son todos acontecimientos, o una buena parte de ellos, son todos acontecimientos en parte imprevistos, pero sobre todo que nos pillan desprevenidos. En algún caso, digo solo en parte imprevistos, porque en términos de riesgo sistémico global, las pandemias siempre están ahí en las estrategias de seguridad nacional de cada uno de los países, siempre se citan como el cambio climático, la emergencia climática desde hace ya bastantes años, bastantes lustros, siempre se cita el riesgo sistémico global como uno de los riesgos sistémico global, uno u otro género de pandemias, pero es verdad que no imprevisto, pero sí desprevenidos materialmente y desprevenidos también psicológicamente. Y por tanto, digamos, esta reflexión también de cara a lo que con lo que quiero terminaré, que es: tenemos que ser muy cautos, tenemos que extremar la cautela cuando más que al pasado tratemos de mirar hacia adelante, ¿no? Tenemos que ser muy prudentes, ¿no? Porque la mayor parte de cosas que han pasado y que están determinando nuestras vidas hoy y que probablemente van a determinar una buena parte de los años que vengan, que tengamos por delante, son acontecimientos que no habíamos previsto en su momento y que, digamos, nos han pillado desprevenidos, ¿no? Voy a ocuparme, como les decía, voy a ocuparme en lo que nos quede, vamos, en la exposición del estante, otros 30 minutos aproximadamente, no más. Primero voy a reflexionar algunas reflexiones más cerca de primero de los grandes acontecimientos, pensando en coordenadas europeas, el acontecimiento del Brexit, claro, de una magnitud ordinaria, ¿no? Y después la crisis económica que ha acompañado y que ha tenido, digamos, las consecuencias sobre la economía de la crisis pandémica, de la crisis sanitaria, de la emergencia sanitaria, y un tercer aspecto, un tercer apartado, algo que llamo de poco líneas de refundación de la Unión Europea, porque hasta cierto punto lo que está ocurriendo desde el año 16 hasta hoy, en parte ha puesto a prueba la resistencia de la Unión Europea, ha puesto a prueba la resistencia de la Unión Europea. Y por otra parte está invitando y está incitando a toda una serie de iniciativas y de propuestas y de medidas que en su conjunto, hasta cierto punto, marcan una cierta refundación de la Unión Europea. Este es un poco el argumento de fondo que quiero desarrollar. Empezamos por el Brexit. Bueno, no les voy a contar, y menos a muchos de ustedes, compañeros que conocen muy bien la economía europea y el curso de los acontecimientos a escala europea mucho mejor que yo, pero en fin, recordarles algunas cosas, ¿no? Aquello que empieza en junio del 16 con el referéndum y llega, al menos hasta ahora, formalmente, hasta el acuerdo firmado el 30 de diciembre del año pasado. Derriba un supuesto básico, entonces eso hay que, para percibir lo que tiene de shock
de conmoción, un supuesto básico, y es que se entraba pero no se salía, que la puerta de salida era tan estrecha, aquel artículo 50 olvidado en todos los tratados, que apenas, digamos, tenía relevancia, ¿no? Y, y realmente es un shock extraordinario, porque además no es cualquier país. Cualquier país, el Reino Unido es la segunda economía de la Unión Europea y la primera en muchos aspectos, como digamos, tanto en poder blando como en poder duro. El Reino Unido, digamos, es a escala europea, sin duda alguna, es una de las principales potencias. Y, claro, la salida de la deseada salida de uno de sus miembros, de uno de sus socios para la Unión Europea, pues sin duda alguna es un fracaso. Es una unión que termina en fracaso, una unión que se había pensado que iba a ser para siempre, que llega el divorcio. Entonces, bueno, se podrán, digamos, acordar, se podrán llegar a unos términos u otros en el acuerdo correspondiente de los que fueron contrayentes, pero no deja de ser, digamos, un fracaso de un proyecto vital, en el caso, digamos, de una pareja, y en el caso, digamos, del Reino Unido y Europa, de un proyecto colectivo, un proyecto histórico de integración. Y además va a suponer, claro, divorcio que va a suponer un debilitamiento para ambas partes, un debilitamiento para ambas partes en todos los terrenos, en economía, en finanzas, pero también en defensa, en inteligencia, en servicios de inteligencia, en proyección internacional, insisto, poder duro, poder blando. Michel Barnier, que ha sido el jefe de la delegación el jefe de la delegación europea durante digamos, todo el curso de todas las negociaciones, lo dijo muy bien al terminar, frente al pronunciamiento por parte de la parte británica, que estaban un poco exultantes, y sobre todo el premier británico. Michel Barnier se expresó con unos términos magníficos. Dijo textualmente: es un acuerdo de perdedor a perdedor, todos perdemos, ¿no? Y hay que entenderlo así, ¿no? Por otra parte, es un acuerdo muy incompleto, en el sentido de que deja fuera el 80% del conjunto de actividades que componen la economía inglesa, ¿no? El 80% del PIB inglés ha quedado por ahora fuera del tal, y nos hemos comprometido comprometiéndose ambas partes a continuar la negociación, a ver qué pasa con ese 80% restante, entre otros, en donde están prácticamente todos los servicios, y particularmente los servicios financieros de tanto peso en la economía británica, ¿no? ¿Y esto qué va a dar lugar? Pues va a dar lugar, y hay que tomar nota de ello, a una negociación permanente, no durante meses, durante años enteros, un barrizal de negociación permanente, ha dicho un buen observador internacional, Garton-Ash, esto en donde se van a suceder rivalidades, conflictos, tiranteces, etcétera. Lo estamos comprobando en estos primeros meses. El acuerdo se firmó el 30 de diciembre pasado, y ya en el curso, todavía no han pasado 2 meses, tiranteces y rivalidades en el terreno de la representación diplomática. El Reino Unido no acepta que haya un embajador de la Unión Europea en Londres, y a cambio en Bruselas tampoco reconocen al embajador inglés en la Unión Europea. Vacunas AstraZeneca, una tirantez máxima, ¿no? A quién se destinan, cómo se distribuyen, etcétera. Hoy en la prensa sale, digamos, el movimiento de la ministra principal de Irlanda del Norte, que va a litigar acerca, digamos, que va a impugnar legalmente el protocolo de Irlanda, que es la parte del tratado que se refiere, digamos, a la relación entre la frontera de las dos Irlandas, con lo cual es un acuerdo, digamos, valioso, un acuerdo que hay que saludar. Al final no ha sido un Brexit duro a las bravas, sino, digamos, un acuerdo gigante, digamos, que tiene una cantidad de letra grande y pequeña extraordinaria, 1.246 páginas, se dice pronto, y 1.246 páginas solo para el 20% de la economía, de la economía británica, ¿no? Por tanto, digamos, yo no quiero dejar de subrayar un poco lo que tiene de trauma, de amputación,
es un término duro, pero es una amputación de un miembro muy valioso para la Unión Europea, y eso, digamos, es un shock para la conciencia y para la materialidad de lo que es el proyecto europeo. Aunque, y esto completo lo referido al Brexit, aunque, y muy rápidamente ya, aunque no el curso de los hechos desde el 2016 hasta hoy no ha dejado de poner de manifiesto algunos aspectos, comillas, positivos. ¿Qué quiero decir? Positivos desde la perspectiva de la Unión Europea. Por lo pronto no ha habido efecto imitación. En el curso de la segunda mitad del 16 eso no estaba claro. Alguna vez lo he recordado, el entonces todavía candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, el día 24 de junio del 2016, al día siguiente, una vez conocido el resultado del referéndum, se expresó en términos que después se han repetido muchas veces: enhorabuena, ciudadanos británicos, enhorabuena, vendrán muchos más Brexit, habrá más Brexit en Europa, ¿no? Es decir, se ha abierto el melón, ahora tal, ¿no? Y digamos, la difícil construcción que es la Unión Europea posiblemente empiece a resquebrajarse, ¿no? No ha habido efecto imitación, a pesar de que algunos miembros ruidosamente y sistemáticamente expresan su incomodidad. Estoy pensando ahora en Hungría, en Polonia. El efecto imitación no se ha producido. El Reino Unido ha señalado que hay una puerta de salida, que hasta entonces un poco la teníamos olvidada, pero nadie se ha acercado a ella, digamos, para empujar la puerta de nuevo. Segunda cosa, no ha habido división entre los miembros de la Unión Europea en el curso de las negociaciones. Incluso ha habido un cierre de filas. También se pensó inicialmente que al abrir las negociaciones, además dada la sagacidad y la experiencia diplomática bien demostrado a lo largo de la historia inglesa, pues buscarían, digamos, resquicios para dividir dividir al conjunto de países que formaban el resto de los 27 países, ¿no? Las diferencias de relación entre la economía inglesa, la economía británica y cada uno de los otros miembros es suficientemente distinta y diferente como para aprovechar esas diferencias para, digamos, buscar acuerdos, si no bilaterales, digamos, crear fricciones entre los países de la Unión Europea, y así facilitar tal vez alguna conquista y algún avance favorable a los británicos en el curso de las negociaciones. No se ha producido tampoco. Otro hecho positivo: ha habido un cierre de filas, y las relaciones, insisto, de cada uno de los países de la Unión Europea con los británicos, en términos materiales, de relaciones materiales, comerciales, financieras, etcétera, son muy distintas. Bueno, pues ha habido un cierre de filas. Y después, y la tercera cosa muy importante, y esto enlazamos ya con la siguiente parte, la Unión Europea ha podido avanzar sin los ingleses, formalmente sin los ingleses, ya en el curso de los últimos meses, ha podido avanzar mucho más rápidamente y ha podido plantearse metas mucho más ambiciosas de las que tenía antes. Y es lógico, porque el Reino Unido, siempre dentro de la Unión Europea, desde el año 73, que forma parte de la Unión Europea, efectivamente desde el año 73, el convenio es del 72, pero se hace efectivo en el 73, la Unión Europea siempre ha estado un poco de perfil, frenando sobre todo avances integradores en el terreno fiscal, en el terreno de las políticas sociales, en el terreno de las delegaciones de soberanía, de la fusión de soberanías. No pertenece al espacio Schengen, no forma parte, no adopta la moneda común, la moneda única, que bueno, yo también lo he dicho algunas veces, el euro y Schengen era, por lo menos hasta ahora, era lo que, digamos, era lo más tangible
que teníamos los ciudadanos europeos a efectos, digamos, de qué es la integración. Pues mire, es la movilidad sin fronteras y sin tapujos y sin ninguna, digamos, sin ninguna restricción dentro de nuestro espacio común, y es la moneda única, ¿no? Pues a ninguna, ni moneda única ni Schengen, ¿no? Entonces ha estado un poco siempre de perfil, lo estuvo desde el principio. Alguien ha recordado precisamente ahora, perdonen que lo recuerde, esta nota a pie de página mínima, pero que no deja de ser significativo. En Roma, el 25 de marzo del año 57, cuando se firma en Roma solemnemente el tratado, el tratado de Roma, el que crea las comunidades económicas europeas. Naturalmente el Reino Unido está invitado, no ha querido participar en el tratado, pero está invitado al máximo nivel. Asiste un funcionario de segundas, no un ministro, no un secretario de Estado, no un director general, un funcionario de segundo nivel, digamos, como observador. Inmediatamente a partir de ahí la creación de la EFTA, un poco como digamos, para contraponer una creación, digamos, de integración comercial, económica, a lo que empieza a ser las comunidades económicas europeas. Y una vez dentro, pues hasta cierto punto lo que el general de Gaulle, presidente a la sazón de Francia, dijo cuando se rechazó la primera petición de entrada, me parece que fue en 1960 y tantos, el año 66, no, el año debió ser muy a comienzos, 61, 62, durante el mandato del premier Macmillan. Esto que el general de Gaulle, como tenía que ser por unanimidad la aceptación de esta nueva petición de apertura de negociaciones, lo rechazaron, tuvo que posponerse el proceso durante años, porque de Gaulle se negó, porque siempre de Gaulle decía que si entraban sería el caballo de Troya, para, digamos, impedir los avances de la Unión Europea desde dentro, ¿no? Se meterían dentro para precisamente ir frenando todo lo que pudiera. Y hasta cierto punto, eso pues se ha hecho realidad. Y la prueba, digamos, al contrario, es que salidos, una vez que el Reino Unido está fuera, se ha avanzado muchísimo más rápidamente en casi todos esos ámbitos en donde el freno del Reino Unido era muy llamativo, y también no solo porque ellos están ya fuera, sino porque las circunstancias han obligado también, han incitado, como les decía antes, a pisar el acelerador. Primer tema, Brexit. Segundo tema con el que nos hemos encontrado estos años, el segundo gran acontecimiento, lo ha dicho antes muy bien Cecilio Tamarit, y tengo que ir un poco más rápidamente, en fin, entre otras cosas, porque colegas, estudiantes, profesores, estudiantes de economía lo conocen muy bien, la crisis económica que ha acompañado a la pandemia. Una crisis económica que por primera vez es global, efectivamente, más global que fue el año 2008-2012, la crisis financiera y después de deuda soberana en Europa. Aquella crisis que comenzó en Estados Unidos, se cebó especialmente con Europa y con algunos países europeos. En algún momento, efectivamente, afectó al conjunto de la economía internacional, economía global, pero fundamentalmente aquella crisis todavía no es propiamente global, está así, ¿no? De 190 países del Fondo Monetario Internacional, solo 17 van a acabar el 20, digamos, con cifras que no sean rojas, ¿no? Que escapen a la recesión. Y en algún momento del año 2020, el 85% se ha calculado el 85% de la economía internacional está parada. Con lo que supone, digamos, de shock extraordinario, ¿no? Una caída radical de la demanda a consecuencia del confinamiento y de las restricciones a la movilidad de la población, y una caída perturbadora de la oferta, digamos, al romperse las cadenas globales de suministro. Shock de oferta, shock de demanda, shock de oferta, digamos, una recesión realmente, y una caída extraordinariamente fuerte, primero del conjunto de la economía global
y después particularmente también Europa. Europa en términos comparados, ya no solo con China, que es una de las pocas economías, una de esas 17 economías que se han salvado de la recesión, en términos de balance anual, todavía le han dado números, digamos, no ha tenido números rojos a final de año, pero frente a la caída de Estados Unidos, que no ha llegado al 5% del PIB, o de Japón, que está en torno del 5%, el conjunto de la eurozona pues ha sobrepasado el 7%, ha llegado al 7%, y dentro de la eurozona países con caídas, España, Grecia, Italia en torno del 10-11%, y después el 8%, Francia, Portugal, algún otro país, etcétera, ¿no? Una caída del PIB en el conjunto de los países que formamos la eurozona, el conjunto de la Unión Europea, que no se conocía desde la creación, desde el Tratado de Roma. Esto es, por tanto, hace ya 63, 64 años va a empezar a hacer, ¿no? Desde 1957 hasta hoy, con deuda pública, déficit público, paro disparados, particularmente en algunos países, y latente, de alguna forma hasta hoy, latente una crisis social que puede ser de mucha envergadura, porque, lo decía muy bien, esto lo ha apuntado muy bien Cecilio Tamarit, la crisis siendo global y para el conjunto de la Unión Europea, digamos, los efectos y las consecuencias no han sido igualitarias, han sido asimétricas, divergentes, esto por la composición de los respectivos tejidos productivos, estructuras sectoriales, esto y por capacidad de reacción inmediata que ha habido, el margen de maniobra que han tenido unos u otros gobiernos para hacer frente a las primeras consecuencias de la crisis. Entonces, realmente esto ha crecido la desigualdad interpaíses, pero también la desigualdad dentro de cada país, porque ha habido sectores productivos y colectivos de población más afectados que otros. La pandemia, con todo lo que ha llevado de confinamiento, de restricción de movilidad, ha agudizado de alguna forma, ha agudizado la percepción de la desigualdad y de las injusticias sociales que todavía permanecen en unos u otros países, y eso es un caldo de cultivo, eso genera malestar, desasosiego, y es un caldo de cultivo para, digamos, tensiones sociales y conflictos sociales que, digamos, hasta cierto punto hoy están todavía un poco latentes, ¿no? Un recientísimo informe del Fondo Monetario Internacional ha llamado la atención acerca de qué ha pasado en anteriores, cuál es la experiencia de anteriores pandemias, de anteriores pandemias también de gran alcance, ¿no? Particularmente en Europa, ¿no? Se retrotraen hasta la de Justiniano y a la peste negra, ¿no? Pero recuerdan, por ejemplo, que hace aproximadamente 100 años, la pandemia que fue la mal llamada gripe española se prolongó con lo que los historiadores han venido a denominar el quinquenio turbulento, el quinquenio más turbulento de Europa, que ha conocido la Europa contemporánea, ¿no? Ese quinquenio que va desde el año 18, el término de la Primera Guerra Mundial y la crisis pandémica, la pandemia de la gripe, hasta el año 23, 24, 25, un quinquenio turbulento que da paso a lo que después son la Europa de las dictaduras y de los regímenes totalitarios, en definitiva, ¿no? Uno con una tensión, una conflictividad social extraordinaria, ¿no? Ojalá, y ellos hablan en ese informe del Fondo Monetario Internacional que se ha publicado ahora en enero del 21, el título es El tumultuoso verano del año 2022. Dicen que si la cadencia observada en anteriores pandemias se mantuviera ahora, digamos, la tensión máxima en el terreno, digamos, de la crisis social llegaría en el año 22. Por tanto, digamos, la conmoción desde el punto de vista económico-social, digamos, las consecuencias de la emergencia sanitaria son extraordinariamente importantes. Claro, aparte no nos referimos, el mayor coste es el coste de vidas y de salud de quienes han sido afectados, digamos, por la COVID-19, ¿no? Pero
aspectos también, como antes decía un poco a propósito de Brexit, y voy un poco rápido, aspectos que digamos que nos podemos fijar en que esto ha dado lugar a algún tipo de actuación, de reacción positiva. También lo ha señalado antes, lo ha apuntado muy bien ya Cecilio Tamarit, y por eso también puede ir un poco más rápido. Yo tengo en mis notas, me acuerdo de ese lema que hizo suyo a lo largo de toda su vida corta por otra parte, murió solo con 50 años. Parece mentira con la cantidad de obra y de buena obra que dejó escrita y hecha Jaume Vicens Vives, ¿no? El gran maestro de historiadores y de universitarios españoles, ¿no? Murió en 1960 precisamente, con apenas 50 años. Él tenía como lema super adversa auguri, sobreponerse a la adversidad. Yo creo que Europa ha hecho un esfuerzo, ha sido una prueba de resistencia, les decía antes, una prueba de resistencia y que la empieza a superar la empieza a superar, ¿no? Superadversa auguri, ¿no? Sobreponerse a la adversidad. Lo conocemos bien. ¿Y en qué se ha traducido eso? Pues se ha traducido en una actuación coordinada como nunca antes entre Banco Central Europeo, Comisión, Consejo, Parlamento. Nunca antes había habido, digamos, esa concordancia en planteamientos y en direcciones, y también rapidez en las actuaciones. Empieza el Banco Central Europeo, después de unos pocos días de titubeo, con algunas declaraciones no acertadas por parte de Christine Lagarde, pero inmediatamente después, digamos, no hubo que esperar 4 largos años hasta que Draghi, en aquel julio del año 12, digamos, cambiara la orientación de las actuaciones del Banco Central Europeo. No, a los pocos días, a las pocas semanas, una reacción del Banco Central Europeo contundente, a la altura de la catástrofe que se estaba empezando a advertir, ¿no? En el terreno económico. Una política monetaria expansiva, la conocemos bien, para evitar las tensiones en las primas de riesgo, ampliando las proporciones de crédito para ampliarla, digamos, ampliando proporciones de crédito en proporciones inéditas, las posibilidades de endeudamiento de unos u otros estados para hacer frente a gastos también extraordinarios. Inmediatamente el relevo a la Comisión, con relajación de las restricciones establecidas de déficit y deuda, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, redes de seguridad como el programa para financiación de los regímenes estatales de subsidio salarial, ampliación de la capacidad de préstamo del Banco Central Europeo, del Banco Europeo de Inversiones para las empresas más afectadas, habilitación de una línea de crédito precautoria del Mecanismo Europeo de Estabilidad, en fin, Comisión, primero Banco Central Europeo, inmediatamente toma el relevo y lo acompaña, digamos, manteniéndose las medidas del Banco Central Europeo, prolongando aquellas primeras medidas, prolongándolo en el tiempo, digamos, sistemáticamente a lo largo de todo el año 2020 y comienzo del 2021, y inmediatamente después Comisión, y después Comisión, Consejo y Parlamento, digamos, en planos secuenciales un poco, hasta, digamos, dar cuerpo, lo ha citado muy bien y ha recordado las cifras del conjunto para Europa y las que se han asignado a España, el Instrumento Europeo de Recuperación con el Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ¿no? Que es el mayor plan de estímulo de toda la historia de la Unión Europea, ¿no? 750.000 millones que, sumados, enmarcados en lo que es el presupuesto plurianual de la Unión Europea para el periodo 21-27, 2021-2027, estamos hablando de 2 billones, con B, de 2 billones de euros, realmente de una magnitud extraordinaria, ¿no? Y además con transferencias directas a los estados en forma de subsidio de préstamos, y además habiéndose aprobado la emisión
emisión de deuda mancomunada para su financiación, que es un paso fundamental para, digamos, la creación de un tesoro único y la unión fiscal, uno de los grandes temas un poco hasta ahora vedados entre otras cosas por la vigilancia al respecto que ejercía, digamos, en forma de freno el Reino Unido, que estaban hasta ahora vedados en el proceso de integración de la Unión Europea, ¿no? De alguna forma, digamos, todas esas actuaciones, Banco Central Europeo, Comisión, Consejo, Parlamento, vuelvo a repetir, hacen que las diferencias iniciales entre países frugales y países gastadores, comillas, digamos, la división, la dicotomía convencional, pues se haya diluido hasta cierto punto, ¿no? Porque se coincide en que las consecuencias de hacer poco pueden ser mucho peores que el dar demasiado. Y por tanto, en la disyuntiva, apostemos por hacer demasiado, porque posiblemente va a tener consecuencias, pero posiblemente las consecuencias no buenas que puedan deducirse, los costes en términos económicos que puedan generarse serán menores, costes económicos y sociales serán menores que las de hacer poco o hacer demasiado poco. Y una tercera parte, ya no me da tiempo, que les quería y solo la dejo apuntada, es que hasta cierto punto lo ocurrido con el Brexit y la reacción frente al Brexit por parte de la Unión Europea, ese cierre de filas que decía antes, y esta reacción frente a las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria, frente al desplome económico con estas actuaciones que acabamos de decir, hasta cierto punto, insisto, han supuesto y están suponiendo una prueba de resistencia de los materiales de la Unión Europea. Está saliendo bien, ¿eh? Los materiales aguantan, ¿eh? A los materiales es un puente, esas pruebas que hacen a veces los ingenieros, ¿no? Que después de tender un puente lo cargan con centenares de camiones, todos digamos, de una capacidad de carga extraordinaria, y los mantienen ahí durante meses a ver si los materiales aguantan. Bueno, por ahora, la construcción que es la compleja construcción que la Unión Europea está aguantando bien, resistencia a materiales. Pero, además, Brexit y hacer frente a la pandemia, desde la perspectiva de la economía, está hasta cierto punto, de la economía y digamos por parte de la economía y de la sociedad por parte de la Unión Europea, está hasta cierto punto suponiendo una refundación, les decía yo antes, de la Unión Europea, hasta cierto punto. Si Maastricht hasta cierto punto también fue una refundación de aquello que comenzó en el 57, en eso estamos de acuerdo, con la unión monetaria, la unión bancaria, unión monetaria. Desde luego, lo que está ocurriendo en el 20 y lo que llamamos de 21, esto está a cierto punto una refundación, porque no solo está el instrumento europeo de recuperación con el fondo de reconstrucción, transformación y resiliencia al que hemos hecho referencia, sino toda una serie de medidas que se han adoptado en un caso, en otros se han anunciado, pero se han anunciado formalmente, con sentido de compromiso de llevarlas a cabo, que son realmente extraordinarias, que realmente, en su conjunto realmente es un panel que no hubiéramos pensado hace solo un año, 2 años, hace solo unos meses. Muy rápidamente, anuncio algunos, dentro del marco del Pacto Verde se acelera todo lo que va a ser la transición, ha de ser la transición energética, elevando el objetivo de reducción de emisiones para el 2030, soberanía digital, se apuesta por la soberanía digital, empezando por, apretar las tuercas en términos regulatorios, pero también, para, conseguir una cierta soberanía, un nivel de soberanía digital frente a las otras dos grandes potencias, la atlántica y la asiática, Estados Unidos y China. Esto se ha cerrado el acuerdo comercial y el acuerdo de inversiones con China, precisamente después de 7 largos años de negociaciones. Ahora se ha apretado el paso de esa negociación y se ha cerrado.
pacto migratorio ya está planteado. Esta es una asignatura que no hemos conseguido aprobar los europeos en el curso de los últimos 10 años, desde que estallara la primavera, desde que la primavera árabe se desencadenara toda una serie de acontecimientos, tampoco de ninguno de ellos no previstos, y se generara ese flujo masivo, enorme, de inmigrantes desde el norte de África, de los países árabes y por extensión desde el resto de África, de la África subsahariana a Europa. Ahora se ha puesto sobre la mesa la necesidad de un pacto europeo, de un pacto europeo migratorio. Se apuesta claramente porque Europa sea adalid del multilateralismo y de la vigencia del acuerdo transatlántico, de la Alianza Atlántica, y digamos, que sea Europa la Unión Europea la que incite a la renovación de organismos internacionales necesitados, digamos, de cierta renovación, empezando por la Organización Mundial de Comercio. De la necesidad virtud, en definitiva, de la necesidad virtud. Se han producido unas circunstancias extraordinarias y la reacción está siendo hasta cierto punto extraordinaria, además de todo lo que supone, digamos, la emisión mancomunada de deuda, que decíamos antes, digamos, como germen de lo que puede ser un tesoro único, un tesoro europeo, una política fiscal. Si todo eso llega, digamos, en el curso de los próximos meses, próximos años, digamos, sigue la orientación inicialmente predeterminada, que inicialmente se ha señalado, estaríamos hablando de una refundación de la Unión Europea. El año 19-20, el año 20-21 serían, digamos, el comienzo de una refundación de la Unión Europea, y desde luego lo que ahora se está diciendo en todas esas líneas va a determinar el curso de la vida europeos durante bastantes años, al menos durante todo el próximo decenio. De alguna forma, lo he dicho alguna vez en términos coloquiales, de la necesidad virtud ante, digamos, en un escenario pésimo, el peor de los imaginables, con el azote pandémico, el alto coste económico, el trauma de la amputación del Reino Unido. Europa ha sabido reaccionar no solo defensivamente, poniendo, digamos, cortafuegos, sino, digamos, mirando hacia adelante, decir, bueno, esto es la ocasión de ser más ambiciosos, proyectar luces largas respecto de nuestro devenir, ¿no? Y además, de alguna forma, pensemos que en medio de todo esto, y es solo una pequeña nota, otro de los flancos que parecía muy débil en la Unión Europea, que era la consistencia de los regímenes democráticos frente al impulso y al ataque, a la agresividad de los movimientos populistas, en el curso de los últimos años también eso se ha ido diluyendo y se va a diluir todavía mucho más con la pérdida de la presidencia de Donald Trump, porque de alguna forma, claro, digamos, desde la presidencia de Estados Unidos se alentaba, o digamos, era un término de referencia para los movimientos populistas europeos. La última prueba de esa disolución es, digamos, los problemas que está teniendo ahora en Italia estos últimos días el movimiento de 5 estrellas, que era el dominante hace solo 2 años en Italia, 3 años, ¿no? Pues está de capa caída, etcétera. Pero lo mismo se puede decir de alternativa para Alemania en Holanda, en Suecia, en Finlandia, etcétera, ¿no? Sí, tengo aquí para un poco redondear lo que os digo. Fijaros el cómo cambia el tono, ¿no? En el discurso en Estrasburgo ante el Parlamento Europeo de Juncker en el año 16, en septiembre del 16, acababan 3 meses después del referéndum inglés y todavía viva, digamos, las fricciones que había provocado la crisis migratoria. Se empleó aquella expresión de la Unión Europea sufre una crisis existencial, cuando es una crisis existencial es seguir existiendo o no. Bueno, pues 4 años después, en la misma tribuna, Ursula von der Leyen ha utilizado estas otras expresiones. Estoy convencida de que Europa tiene todo lo que necesita para conseguir lo que se propone. Tenemos visión, tenemos plan, tenemos inversión.
y ahora tenemos una unidad recobrada. Pongámonos manos a la obra y hagamos cuanto haga falta para asegurarnos un futuro mejor. El tono ha cambiado, curiosamente, después de 3 choques mortíferos, ¿no? Tres golpetazos, ¿no? Que empieza por la amputación del Reino Unido, continúa por la pandemia y continúa por la crisis económica, la emergencia sanitaria y la emergencia económica. Bueno, pues el tono con el que se sale es muy distinto. Por eso hablo yo de refundación. No me da tiempo a referirme a España, ya tengo que terminar, y únicamente como reflexión final, hay muchas incertidumbres respecto, digamos, de la evolución de las cosas en los próximos meses, desde cuándo se erradicará definitivamente la pandemia, cuándo la recuperación económica llegará. Una cosa es condición a la otra, una condición sine qua non para la recuperación va a ser la erradicación de la pandemia, pero no está claro, digamos, digamos, síntomas relativamente prometedores, esperanzadores en el curso de los últimos días con el plan de vacunación, pero no está claro. No sabemos qué economía va a salir finalmente, si con tonos inflacionistas, deflacionistas, inflacionistas, etcétera. El año 21 va a ser un año complicado para Europa, la segunda mitad, porque ahí va a haber alguien ha hablado de la orfandad de liderazgo. Angela Merkel deja la Cancillería por propia voluntad, ya ha dejado la presidencia de su partido, de la CDU, y entonces Angela Merkel, claro, es un punto de referencia, es una referencia en términos de liderazgo. Bueno, ahí afortunadamente, también inesperadamente, en Italia ha aparecido Draghi, que con la autoritas que ha acumulado al frente de su gestión en el Banco Central Europeo. Hasta cierto punto, a lo mejor hay un elemento, digamos, compensador, ¿no? de la salida de escena de Merkel, la entrada en escena de Draghi. El año que viene, el año 22, elecciones en Francia, también puede haber en la presidencia francesa Macron, lo tiene, está subjúdice, ¿no? La continuidad o no, ¿no? Por tanto, digamos, el 21 todavía tiene muchos elementos de incertidumbre y termino con lo que empecé diciendo al principio, ¿no? Hay que ser muy cautelosos. Lo que nos ha pasado en gran parte nos ha pillado desprevenido y en parte era imprevisible, pero en gran parte nos ha pedido desprevenidos. Seamos cautelosos y tratemos de previsiones materiales, pero al mismo tiempo también de previsiones psicológicas, ¿no? Nada más, muchísimas gracias y muchas gracias a los que creemos en Europa, querido Cecilio, profesor Tamarit, muchas gracias a los que creemos en Europa por estos ciclos, ¿no? Por estos ciclos de reflexión un poco compartida acerca de pasado, presente y futuro de Europa. Hay que agradecer que una tribuna tan prestigiosa como esta programe estos ciclos de conferencias. Muchas gracias y perdón que me he pasado un poco de tiempo. Muchas gracias, José Luis. Yo creo que ha sido una conferencia muy completa y yo creo que nos ha dado mucha información y al mismo tiempo nos abre pues bastantes cuestiones, ¿no? Yo también aún que quedan pendientes y yo creo que seguramente el público quiere también realizar alguna de las quiere pedir sobre dudas que han surgido o sobre ideas, preguntar, saber la opinión de nuestro conferenciante. Yo lo que les quería decir es que para los que no sean conocedores de esta plataforma, tienen abajo en la pantalla un icono con una mano levantada, pueden presionar sobre él para pedir el turno de palabra y pueden intervenir. Quizá mientras lo van pensando, voy haciendo una pregunta al conferenciante y abro así el turno de preguntas y se pueden ir formulando por parte del público también otras. Yo quería preguntar, José Luis, ¿cuál es tu opinión sobre la solución que se ha adoptado en Italia, la solución a la italiana para intentar dar mayor estabilidad de gobierno e intentar poder aprovechar mejor los fondos del plan de recuperación, ¿no? Porque
está claro que Italia es el país más beneficiado, el segundo es España, pues casi a la par con Italia, y es lo que decimos, que es una oportunidad de estas histórica, ¿no? Yo creo que tampoco podíamos haberlo pensado, ¿no? Simplemente hace unos meses atrás, que la tendríamos a nuestro alcance y al mismo tiempo que nos genere tantas dudas, ¿no? y tanta tensión de si seremos capaces de poder aprovecharla o no. Y yo no sé si haría falta quizá eso, llegar a un gran pacto también en España, un gran pacto de Estado, o quién tendría, cómo se podría esto configurar para dar también una mayor estabilidad política y una mayor eficiencia en la gestión del gasto y en la gestión en conjunto, ¿no?, de las políticas, de la política económica, ¿no?, en España. Muy bien, Pues esta Cecilio, sería mi pregunta. gracias. Sí, muy bien. Me lo dejas muy fácil, Cecilio. La contestación, y la contestación es una palabra: envidia. Envidia, efectivamente. Ante situaciones excepcionales, pues hay que recurrir digamos, si se prima, si se atiende a los intereses generales y no a los particulares de grupo o de partido o de facción. Si se atiende a los intereses generales, tal vez esto haya que recurrir a soluciones que impliquen eso, estar por sobre lo que es el día a día de la política, y digamos de la, del, 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 de la del pugilismo entre partidos, pugilismo legítimo dentro de las democracias, ¿no? Pero realmente hay que apostar por soluciones de largo aliento y con miras altas, ¿no? Y yo insisto, es que creo que contestar con una sola pregunta, perdón, con una sola palabra es más elocuente, ¿no? Envidia realmente. En Italia el panorama de partidos políticos no es mucho mejor que el de España. A veces y a veces ha sido peor. La inestabilidad gubernamental en Italia, pues es casi leyenda, ¿no? En cuántos llevan ya 70 años de república, 70 y pocos años, pues 60 gobiernos aproximadamente, una duración mínima y digamos, también una fragmentación de la vida partidaria extraordinaria, pero en una situación excepcional y ante, sobre todo, una oportunidad extraordinaria, que es esos recursos, cuantiosísimos recursos, en Italia, igual que España, ellos un poco más que nosotros, van a poder disponer de ellos, digamos, del conjunto de los fondos europeos, ante ante esa oportunidad extraordinaria que supone eso para modernizar la economía, para ganar en productividad, pero también en cohesión social. Bueno, una solución suprapartidos, en el sentido de intereses particulares de cada partido, y en este caso recurriendo a una persona que tiene una autoritas reconocida, etcétera, como ha demostrado que en unos pocos días pues ha conseguido la anuencia de todos y cada uno de los partidos. Pero ahí se ha apostado por una persona. Se podría apostar muy bien, Cecilio, y en el Círculo Cívico no hacemos Círculo Cívico Opinión. Gracias, Cecilio, un poco por las palabras que has tenido con relación al principio, al Círculo Cívico Opinión, Círculo Cívico Opinión. Continuamente estamos machacando que no va a haber circunstancias mejores que estas, más apropiadas que estas, para grandes acuerdos entre las fuerzas políticas con voluntad de atender a los intereses generales, ¿no? Entonces, si prevalece la lucha partidaria, la lucha, digamos, la confrontación dura, casi cainita entre partidos y los fondos europeos que llegan a España no se gestionan con sentido de Estado, porque afectan y han de atender al conjunto de los intereses generales, pues no habremos errado el tiro, ¿no? Muchas gracias, José Luis. A mí, mientras tanto, me gustaría hacerte otra pregunta. Me gustaría saber la opinión desde la posición que tiene el profesor García Delgado, ¿no? La atalaya que tiene, pues, a través del propio círculo cívico, pero también pues la cátedra de la Caixa o la propia academia, ¿no? ¿Qué visión hay? Porque eso es una cosa que me preocupaba, ¿no? ¿Qué visión tiene para los próximos años? ¿Cómo piensan
o las personas que él también con las que él esté también pues compartiendo opinión y trabajo, que cómo va a evolucionar la situación económica europea, pero la española en particular, quizá en los próximos entre los próximos 2 y 4 años, me atrevería yo a preguntar. Claro, la otra vez tuvimos la doble V, ¿no? En la salida con la gran recesión. Es verdad que las medidas que se están tomando a nivel europeo son distintas. Entonces no tuvimos la crisis de deuda que bueno, que por ahora está soportada desde luego por el Banco Central Europeo prácticamente desde el primer día, pero no sé cuál es su opinión viendo también y también comparándola a lo mejor con lo que está marcando el último informe del Fondo Monetario, como señalaba Ya. antes en la conferencia. ¿Qué ocurrirá hacia el verano del 22? Vamos a ver, por ser un poco más concretos. Gracias. Bueno, yo he comenzado y terminado diciendo que había que ser muy cautelosos, ¿no? Esto mirando cuando se mira hacia adelante, ¿no? Porque lo que ha ocurrido nos tiene que invitar a la modestia, ¿no? Y a la humildad, a los economistas y a quienes estudiamos hechos sociales respecto, digamos, nuestra capacidad de prevenir o de diagnosticar, vamos, o de anticipar lo que puede ocurrir. No hay que ser muy cautelosos y en ese sentido lo que yo pueda decir ahora también lo lleno digamos, de cautelas, ¿no? Lo primero, al comienzo de tu pregunta, de esta pregunta, me decías cuál es un poco el clima de opinión, ¿no? Me parece que te he querido entender academia, has citado, foro cívico, unos u otros ámbitos, ¿no? En los que yo puedo sondear o en los que me puedo mover. De mucha preocupación porque la gestión de la pandemia y la gestión económica está dejando mucho que desear. No hay capacidad de gestión. Tenemos un gobierno que en parte es desgobierno. Las divisiones internas del gobierno están dificultando avances importantes en terrenos fundamentales. Pensemos en el terreno de las pensiones, en donde un miembro del gobierno amenaza a otro miembro del gobierno con convocar huelgas o una huelga general si proceden en la dirección que ha anticipado como miembro del gobierno. Mucha preocupación. Yo creo que con independencia de lo que pensemos cada uno de nosotros respecto de la orientación política del gobierno, desde la perspectiva de gestión, deja mucho que desear. Ha dejado mucho que desear la gestión sanitaria, tanto cuando estaba centralizada como cuando no está centralizada y se ha transferido digamos, se ha delegado en las comunidades autónomas la gestión correspondiente. Falta sincronización, falta coordinación, que eso no lo puede delegar el Estado central, la Administración central. Digamos, ha sido manifiestamente mejorable, por decirlo de otra forma, la gestión de la sanidad, está siendo manifiestamente mejorable la gestión también del terreno económico, ¿no? Es verdad que teníamos el gobierno español, el Estado español tiene menos margen de maniobra por no haber en parte hecho los deberes a tiempo, me refiero sobre todo a márgenes financieros, para poder haber ayudado ahora directamente a las empresas, por lo menos en parte, como se han volcado otros gobiernos que sí tenían otros gobiernos que sí tenían esa capacidad de maniobra. Pensemos en Alemania fundamentalmente, pero también en Francia y en otros países que nos puedan servir de referencia. Entonces, mucha preocupación porque la capacidad de gestión, vuelvo a decirlo, es muy deficitaria, ¿no? Ahí tenemos déficit sobre todo de gestión, ¿no? Por una, digamos, porque no es tan bien armonizada, digamos, la gobernación del país, armonizada. La gobernación del país deja mucho que desear, ¿no? A medio plazo, decías el verano del 21,
Bueno, hoy la noticia ayer y hoy, por eso subió la bolsa ayer, la bolsa española, y creo que esta mañana estaba subiendo también. Vamos, hasta donde yo he visto a la última hora de la mañana, estaba también subiendo. Bueno, el Reino Unido parece ser que del Reino Unido han empezado de nuevo masivamente a llegar las reservas turísticas con destino a España, con destino a Canarias, Baleares, digamos todo, digamos, también Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, etcétera, ¿no? Hay síntomas, digamos, de que la recuperación, por lo menos en parte de algunas piezas del conglomerado, repercuta positivamente en las otras, ¿no? Para España la recuperación de la campaña turística, por lo menos en parte, es absolutamente fundamental, porque claro, el peso de nuestra actividad turística y todos los sectores aledañas al mismo, pues es extraordinario, ¿no? Es decir, se han calculado, alguno de vosotros lo conocéis mejor que yo, que hasta un 70-80% del impacto económico que ha tenido la pandemia sobre la economía española se debe en parte, digamos, al flanco del sector servicios, digamos, al impacto sobre nuestro sector servicios y dentro de él al sector turístico, digamos, controlamos todos los otros subsectores, sectores o ramas a producción ligadas a la actividad turística. En ese sentido, yo creo que verano del 21 vamos a ver cómo llegamos. Hace falta haber vacunado a un porcentaje alto de la población, el 70%, prometió y anticipó el gobierno. Bueno, hay que ponerlo al ritmo que van las vacunaciones. Estoy pensando en el conjunto de España, estoy pensando en la comunidad en la que yo resido, en Madrid. Va a ser muy difícil llegar al 70% al ritmo que ahora vamos, que no llega sino al 2, al 3, al 4% en algún caso. También se nos dijo a bombo y platillo a la altura de junio del año 20 que hemos vencido al virus y hemos erradicado la pandemia, y fíjense lo que ha venido después. Hay que ser muy cautelosos. Yo creo que la segunda mitad, desde luego, del 21, perdón, tiene que ser mejor que los primeros compases de este año. Se pensaba que el final del 20 iba a haber ya un rebote, no lo ha habido, no, un rebote importante, no lo ha habido. Los dos primeros meses del 21, el balance no es nada bueno. Por ejemplo, los indicadores de consumo no se están recuperando en absoluto. Y eso, claro, es un indicador de que, primero, la situación sigue siendo dura y le hemos cogido miedo. Y entonces está durando mucho más la emergencia sanitaria de lo que se nos había dicho. Confiamos menos en lo que se nos dice. La desconfianza acompaña normalmente a la desinformación o a la defectuosa información. Una defectuosa información generalmente genera desconfianza en el receptor de la información inicial. Y la desconfianza, por ejemplo, en términos en actividad de consumo es absolutamente fundamental. Si desconfiamos del horizonte promisorio que se nos está anticipando por las autoridades correspondientes, pues claro, hay una actitud de retracción por parte de todos y cada uno de nosotros. Así que lo veo complicado. Esto, por otra parte, bueno, ya el Fondo Monetario Internacional y la propia Comisión, España e Italia serán, me parece, Italia y España, las dos últimas economías en salir, en recuperar los niveles precrisis. Tú decías antes, señalabas como, digamos, la recuperación asimétrica, efectivamente, prácticamente el resto de las economías de la eurozona, por lo menos a mediados del 22 se prevé que ha recuperado los niveles del 19. Nosotros tendremos que esperar, según se nos ha anticipado, hasta el 23, estos organismos internacionales y la Comisión Europea. Por tanto, digamos, nos queda un buen trecho todavía, nos queda un buen recorrido. No, la travesía del desierto nos queda desierto, todavía. No será tan malo como el pasado,
posiblemente ni sanitaria ni económicamente. Ojo con lo social, con el aspecto social. Yo lo he dicho antes de pasada y perdón que me extienda de nuevo en esto. Ahí la tensión social hasta ahora está latente, pero puede haber una chispa que la encienda. Las colas de menesterosos, de personas, de familias, de individuos que tienen que pedir ayuda para su sostenimiento diario, alimenticio, empezando por lo alimenticio, son abrumadoras. En Madrid son abrumadoras. Esto, cuidado, porque se están dando las condiciones de una tensión social que por ahora solo, digamos, no se ha manifestado, pero hay latente una tensión, una crisis social que tal vez pueda manifestarse en los próximos meses, próximos años, y por tanto esto termino. Mi actitud, y es la que capto en gran parte de las gentes con las que me relaciono, es de alta preocupación. Pues muchas gracias, José Luis. Son las 6:31 y creo que es la hora que deberíamos terminar la sesión. A través de las preguntas que yo he hecho, creo que he recogido también algunas de las inquietudes de algunos de los asistentes que estaban escribiendo en el chat, porque se preguntaban más sobre cuál era su opinión o la opinión del ponente sobre el caso de la economía española, ¿no? dentro del problema, ¿no? del conjunto europeo. Y también, bueno, pues yo creo que estaban también preocupados por el tema de la descoordinación y si el propio Estado autonómico, ¿no? Pues puede ser un problema que puede gestionar también, pues, en la gestión de los fondos, ¿no? Que eso también estábamos cuando hablábamos de la coordinación. Por lo tanto, quiero pensar que de alguna forma les hemos contestado, pero en cualquier caso, el resto de asistentes están agradeciendo al ponente su conferencia y lo que dicen es que se les ha quedado corta. Con lo cual yo creo que esto nos abre también la posibilidad a plantearnos, ¿no? Planificar de cara al futuro una ampliación de la misma, si el conferenciante así lo desea y tiene disponibilidad. Yo siempre disponible para vosotros y para un foro tan prestigioso y en el que está rodeado de tan buenos colegas y tan buenos amigos. Así que de verdad muchísimas gracias por vuestra atención y vuestra invitación. Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a todos ustedes, a los asistentes. Ya saben que la siguiente conferencia será durante el mes de marzo. En concreto, si no me equivoco, es el 10 de marzo y la dará la profesora Teresa Freixes, también sobre otros retos de cara al futuro de Europa. Y oportunamente se irá informando a todos los que estén ustedes suscritos a nuestro canal de YouTube y también a las listas de correo que tiene el Vicerrectorado de Cultura a través de la ANAU. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Hasta el próximo día. Buenas tardes. Buenas tardes.